Y hoy vamos a tratar el tema justamente que quedó la semana pasada, y es el por qué es tan difícil diagnosticar trastorno por déficit de atención con hiperactividad en las mujeres. Este tema es sumamente importante porque miren ustedes, justamente por la dificultad de poder reconocer a las niñas y a las adolescentes portadoras de este trastorno, ¿no? Es que al no ser tratadas precozmente, posteriormente van haciendo complicaciones justamente por no tratar esta problemática que usualmente se va a generar ya en la adolescencia o la adultez temprana a través de diagnósticos como ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, y vamos a perder de vista la posibilidad de que el origen de todo el problema sea en realidad un trastorno por déficit de atención. Y yo me imagino que es difícil para ustedes, mis queridos oyentes, pensar que un problema de atención y concentración pueda generar posteriormente ansiedad, depresión, problemas de personalidad o inclusive en algunos casos ideación suicida, autoagresiones o intentos suicidas. Es difícil pensar que la atención pueda generar eso. Pero creo que esta dificultad para poder entender que estas situaciones posteriores se pueden presentar nacen de una visión inadecuada de lo que significa realmente la condición del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y esto está en relación fundamentalmente al hecho de que cuando se habla de trastorno por déficit de atención, estamos pensando solamente en un grupo de síntomas. Estamos pensando solamente en la inatención. Y al pensar solamente en la inatención, entonces le ponemos cuidado o visión o de alguna u otra forma preocupación a los procesos de atención y concentración. Y entonces luego asociamos al rendimiento escolar. Entonces, si yo tengo a mi hija que tiene buen rendimiento escolar, no voy a pensar en que pueda tener un trastorno por déficit de atención. Porque si tiene buen rendimiento escolar, yo inmediatamente asumo que sus procesos de atención y concentración son correctos. Y aunque les parezca mentira, este error no solamente lo cometen los familiares, también los cometen los docentes, también lo cometen algunos profesionales que siguen midiendo el problema del trastorno por déficit de atención como un problema relacionado estrictamente con el rendimiento escolar. Y quiero anotarles que hoy se tiene claramente establecido que el trastorno por déficit de atención no tiene que ver con la inteligencia. Ustedes pueden tener a un niño brillante en el colegio, el primero de la clase, y tener un trastorno por déficit de atención. Así como ustedes pueden tener a un niño que no tiene buen rendimiento escolar y no tener un trastorno por déficit de atención. Desde el año 2013, en la clasificación de los trastornos en la medición estadística de estos trastornos en los Estados Unidos, en el famoso DSM, se ha reconsiderado si es necesario considerar el rendimiento escolar como un factor fundamental para el diagnóstico. Y hoy eso se ha relativizado. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener, como les digo, un niño con un trastorno por déficit de atención y tener buen rendimiento escolar y ser el primero en la clase. Pero a pesar de eso, uno comienza a notar otras dificultades que, si no considera, son parte del diagnóstico del trastorno por déficit de atención, siempre va a pensar que es por otra razón, no por esto, porque su niño tiene buen rendimiento escolar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden que el nombre de la condición no es solamente trastorno por déficit de atención, es trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Y hoy se sabe que estos tres grupos de diagnósticos pueden predominar más o menos
en un individuo determinado. Por eso que el patrón de síntomas para la condición del trastorno por déficit de atención puede ser diferente en cada niño. Y ahí viene nuevamente la confusión, ¿no? Pero mi hijo tiene un compañerito que en la clase se porta mal, se para, le responde al profesor. Mi hijo no es así. Cuando en realidad ustedes pueden tener un niño que es fundamentalmente inatento e hiperactivo, pero no es impulsivo. O su impulsividad tiene un valor sintomatológico muy pequeño. O de repente tienen un niño con alto rendimiento escolar, saca muy buenas notas, ¿no? Pero tiene muy mala conducta. Y entonces tendrán ustedes a un niño inatento, pero fundamentalmente impulsivo. Y eso se va a expresar a través de la conducta. Entonces, cuidado con pensar que si mi hijo tiene buen rendimiento escolar, no tiene déficit de atención. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque probablemente esa sea una de las razones más importantes por las cuales es difícil diagnosticar a una niña o un adolescente con trastorno por déficit de atención. ¿Por qué? Porque lo que se ha observado es que en las mujeres es más predominante el trastorno por déficit de atención, donde predomina la inatención y la hiperactividad, no así la impulsividad. Por lo tanto, las niñas con trastorno por déficit de atención no van a generar distorsión en el salón de clase. Van a estar sentadas en su pupitre, escuchando al profesor, aparentemente mirándolo, pero pensando en cualquier otra cosa. Pero como tienen buena reserva cognitiva, van a estudiar, van a recordar, van a aprender y van a dar un buen examen. Como no fastidian en el salón, entonces es una niña modelo. Buenas notas y no molesta. Pero ¿qué sucede? Como estas niñas son fundamentalmente inatentas e hiperactivas, cuando llegan a la preadolescencia entre los 10 y los 12 años, ya ahí es cuando uno va a comenzar a observar las dificultades que genera esta condición. Pero estas dificultades no van a estar en relación a la inatención, va a estar en relación a la hiperactividad y a la impulsividad. Nos hemos encontrado frecuentemente con madres que cuando les decimos su hija tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, nos dice: imposible, doctor, si ella está siempre metida en su cuarto. Y entonces hay que aclararle a las madres, a los padres de familia, que la hiperactividad no siempre tiene una expresión motora. Los niños pueden tener una hiperactividad ideativa. ¿Qué significa esto? El niño se siente, está conversando con su compañero, el niño con déficit de atención le cuenta a su compañero todo lo que le ha pasado, y cuando le toca a su compañero hablar, entonces el niño con déficit de atención dice: ¿y a qué hora termina? Ya me cansé, qué aburrido, ya me quiero ir. Y como los déficits de atención no pueden contener su expresión emocional, el otro niño, ¿qué piensa? Claro, ya habló él, yo ya lo escuché, y ahora que le cuento lo mío, no le interesa. Y el niño con déficit de atención se para y se va. Díganme ustedes, ¿esa actitud no le va a generar al niño con déficit de atención un problema de socialización? ¿No le va a hacer pensar a sus compañeros que de repente es que no le importa el otro, cuando en realidad tienen una hiperactividad que los aburre rápidamente y que no pueden mantener una conversación cuando no son ellos los que están hablando? Y también hay un error con respecto a la interpretación de la impulsividad, porque claro, uno escucha impulsividad y piensa que impulsividad es que el niño va a agarrar y le va a meter un puñete al otro porque le provoca, ¿no? Porque no puede contener sus impulsos. Pero señores, también hay impulsividad ideativa. ¿Qué cosa es la impulsividad ideativa? De repente yo, a mis 12 años, ¿no? Estoy en un grupo, llega un niño nuevo al que podría conocer y de repente el niño se frota el ojo porque le pica. Y entonces yo impulsivamente voy a pensar: le caí mal, le ha molestado algo que yo he dicho.
y en realidad no tengo todos los elementos para llegar a semejante deducción, pero mi impulsividad ideativa me va a llevar a una conclusión inadecuada al no haber tomado todos los elementos para poder tener esa consideración, y entonces voy a decirle caí mal. Y yo les pregunto, ¿eso no va a producir problemas de socialización? Ahora combinen ustedes hiperactividad ideativa, no tengo paciencia para escuchar a mi compañero, con impulsividad ideativa. Todo lo que hace la gente que me rodea, ¿no? Resulta que es contra mí. Resulta que es porque no les caigo bien. Resulta que es porque algo he dicho erróneo. Entonces, esa combinación, ¿qué cosa va a hacer? Que comienza a tener problemas de socialización. Que inicialmente, al no coincidir con la gente de mi edad, debido a estos procesos, y encima, que es característica del déficit de atención, tener una conducta más infantil, el grupo va a empezar a apartarme. No porque me esté bulleando, sino porque tengo hiperactividad ideativa, hiperactividad impulsiva, y encima no coincidimos en los juegos porque yo todavía estoy pegado a juegos más infantiles. Está demostrado que los niños con déficit de atención tienen un relativo retardo emocional de 5 años. Entonces un niño de 12 todavía va a tener preferencias de juegos de 7. Y al no coincidir con su grupo de edad, ¿qué va a pasar como consecuencia? Ya no van a jugar con él, no lo van a elegir porque a él mismo no le gustan esos juegos. Y entonces la separación va a comenzar a presentarse. Y una vez que la separación se da y el niño no entiende por qué no lo llaman a jugar, no entiende por qué no lo integran en los grupos, va a comenzar a tratar de entender qué le está pasando, y entonces dirá, lo que pasa es que no me quieren, lo que pasa es que siempre hablo tonterías, lo que pasa es que no puedo estar quieto, y entonces la autoestima va a comenzar a disminuir. ¿Se dan cuenta? Y entonces el niño con déficit de atención se va a comenzar a apartar. Y ya en ese estado, como se le ve diferente, entonces la gente probablemente comience ahí sí a bullearlo, ¿no? Y entonces se va a consolidar todo el cuadro. El niño no entiende lo que le está pasando, ¿no es cierto? Y se va a aislar. ¿Qué les parece? Eso es lo que pasa usualmente. ¿Cómo puede reaccionar un niño ante esa situación entre los 10 y los 12 años? Puede optar por ponerse agresivo, ¿no es cierto? Porque su impulsividad pase a ser una impulsividad motora y comienza a golpear a sus compañeros y comienza a distorsionar la clase, o más bien se puede apartar. El niño comienza a preferir estar solo. Comienza el recreo y el niño, en vez de estar con el grupo, se va a la biblioteca o se queda en el baño. O está en el patio apartado, jugando solo o con un solo amigo. Entonces puede ser una de estas dos opciones. El niño que opta por aislarse, se va a aislar también en la casa. Entonces va a preferir estar en su habitación, pegado a las pantallas. El niño impulsivo, ¿no es cierto?, va a ser agresivo en el colegio, va a ser agresivo en su casa. Y claro, como son aparentemente muy, muy diferentes, ¿no? Uno va a decir, no, si mi hijo ha optado más bien por el aislamiento y tiene su amigo que es impulsivo y tiene déficit de atención, el padre va a decir, no es lo mismo. No, pues este niño es así, mi hijo es así. ¿Se dan cuenta? Y si encima ese niño que ha decidido apartarse es muy inteligente y es el primero de la clase, ¿no? El padre va a decir, efectivamente, mi hijo no tiene ningún problema, sino que lo fastidian en el colegio, lo bulean. Y entonces, ¿qué hago? Lo saco del colegio. Lógico, si lo están buleando, y lo pongo en otro colegio. Pasa un año y mi hijo nuevamente está en la misma condición. Apartado, juega solo, termina nuevamente en su cuarto. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta diferencia? Les cuento, en las mujeres, el trastorno por déficit de atención usualmente no es de tipo inatento impulsivo, no, es de tipo inatento hiperactivo. Entonces tienen más tendencia a, en vez de estar hacia afuera, ser impulsivas, tienen más tendencia más bien al retraimiento. Y entonces al retraerse, si tienen encima buena reserva cognitiva, no se va a notar.
Esa es la primera razón por la cual las niñas con trastorno por déficit de atención no son diagnosticadas, porque frecuentemente son inatentas hiperactivas. ¿Qué les parece? Y ustedes saben, en países como el nuestro, donde el machismo es la característica, ¿no? Hay casi un patrón, ¿no? Acá se piensa, los padres piensan y los profesores también, que el trastorno por déficit de atención es un problema de niños, no de niñas. ¿Por qué? Porque como el niño usualmente es inatento, impulsivo, ¿no? Y hace problemas en el colegio, ¿no? Y eso es lo que más molesta, entonces uno piensa que solamente eso es trastorno por déficit de atención. Y eso no es verdad. Entonces, si yo pienso que ese tipo inatento, impulsivo, es el único que hay y es más frecuente en los niños, en los varones, entonces yo voy a pensar que solo le da a los varones. Y esa es la razón por la cual la estadística es falsa. Es falsa, ¿no? Todos los libros dicen que la prevalencia del trastorno por déficit de atención en los niños es alrededor del 11% de la población, del 11%, ¿ya? Y que la proporción es, ¿saben cuánto? De 3 a 1. 3 veces más frecuente en el varón, 1 vez más frecuente en la mujer. Pero con lo que les he dicho, ¿ustedes creen que eso es cierto? Si entendemos que la mujer usualmente no es impulsiva, no fastidia en el salón, ¿no es cierto? No vamos a pensar que tiene déficit de atención. Y si tiene buen rendimiento cognitivo, si es inteligente y es de las primeras de la clase, menos. Hasta que la niña llegue a la edad de 10 a 12 años y comience a decirle a la mamá, mamá, me siento mal, mamá, mis amigas me tratan mal, me critican, no me quieren. Y entonces la mamá, que no sospecha el problema que tiene su hija, que viene desde el nacimiento, porque el trastorno por déficit de atención es algo que se hereda, ¿no? Al mostrar estos síntomas, la mamá y el papá se ponen en alerta y no piensan en esa condición. Piensan claramente que las están molestando en el colegio. Es el colegio. Entonces van y reclaman al colegio. ¿No es cierto? Y entonces ahí la profesora dice, señora, pero a su hija no la molestan. Ella sale al recreo y en vez de estar con el grupo, juega sola en un rincón. O prefiere estar en la biblioteca, o se va a la enfermería, o se queda en el baño. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una de las razones más importantes por las cuales es difícil que esta condición sea reconocida en mujeres. Y miren ustedes, miren la estadística, cómo nos muestra que estamos en un error. Efectivamente. La estadística muestra que el trastorno por déficit de atención es 3 veces más frecuente en el varón que en la mujer. Si entendemos, y eso ya está demostrado, que el trastorno por déficit de atención no se soluciona acá en la edad, esa proporción se debería mantener, ¿no es cierto? O sea, en los adultos también debería ser 3 a 1. Pero les cuento que no. En los adultos con déficit de atención, las mujeres son 2 veces más diagnosticadas que el varón con trastorno por déficit de atención. ¿Qué pasó? ¿Se murieron los varones con trastorno por déficit de atención? No. Y les cuento algo que es más importante todavía. ¿Saben cuál es el momento en el cual las mujeres son diagnosticadas con trastorno por déficit de atención? ¿Saben en qué momento se les diagnostica? Cuando llevan a su hijo a evaluar. Van donde el médico, ¿no? En el colegio le han dicho, señor, evalúa a su hijo o a su hija, porque se retrae, porque está triste, y entonces van a evaluarla y el psiquiatra que está entrenado, ¿no?, para hacer diagnóstico, le comienza a hacer las preguntas cuando estás en clase, ¿no? Estás escuchando al profesor, estás pensando en otra cosa. Sí, doctor. ¿No? Y entonces comienza a hacer las preguntas y la mamá se reconoce en ese cuadro y dice, doctor, yo era así de pequeña. Y como el trastorno por déficit de atención es eminentemente hereditario, el facultativo le dice, señora, probablemente lo haya heredado de usted. Y ahí es que la mamá comienza a darse cuenta, caray, todo lo que he pasado, que está pasando ahora a mi hija, ¿no? Y yo no sabía que me había pasado. No sabía por qué tenía problemas en el colegio, pero fundamentalmente de vínculo. ¿Se dan cuenta?
Entonces, ahí recién la mujer encuentra un diagnóstico, ya adulta. Entonces, en la adultez la estadística se invierte. Es 2 veces más frecuente diagnosticar mujeres con déficit de atención que hombres con déficit de atención. Y claramente entonces notamos que hay un error en el diagnóstico, justamente porque tenemos inmerso en nuestro cerebro, en lo más profundo de nuestro conocimiento inconsciente, de que el trastorno por déficit de atención debe transitar con una impulsividad motora, con una hiperactividad motora. Si no, no es déficit de atención. ¿Qué les parece? Ahora, miren ustedes, ¿eh? Vamos a suponer que efectivamente tenemos una niña con un trastorno por déficit de atención, ¿no? Y esta niña, entre los 10 y los 12 años, comienza claramente a tener problemas de socialización. Y nosotros no podemos ubicar qué sucede. ¿Qué camino pueden tomar estas niñas que no son tratadas y que sienten que no son aceptadas en el colegio o que de alguna u otra forma son maltratadas? Pueden seguir uno de 2 caminos. Escuchen bien. O la niña definitivamente se aísla, prefiere estar sola en el colegio, prefiere estar sola en su casa, prefiere estar en su habitación y no salir, y muchas veces decirle a los padres, yo ya no quiero ir al colegio, no me gusta el colegio. O, ¿saben cuál es el otro camino? Que la niña se vuelva obsesiva con sus notas, que sienta que lo que tiene que hacer es sacar buenas notas para ser reconocida, y entonces se vuelve obsesiva con las notas. Y si ella saca 18 y no saca 20, sufre, a pesar de que la madre ha visto que se ha esforzado, a pesar de que los padres no la obligan a sacar 20. Pero ella se pone eso como un reto individual para que ella sea reconocida. Y como con sus habilidades sociales no puede conectarse correctamente, al tener la nota como parámetro fundamental, ¿no es cierto? La profesora le va a decir, te felicito, como siempre, has sacado buena nota, eres la primera del salón. Pero esa niña, ¿no es cierto?, va a comenzar a tener un temperamento obsesivo, va a ser muy ansiosa, y el padre y la madre se van a dar cuenta. Entonces, si la niña con trastorno por déficit de atención no es diagnosticada, ¿no es cierto?, puede seguir uno de estos 2 caminos. Independientemente del camino que sigan, ¿no es cierto?, van a comenzar a tener un trastorno de ansiedad. La que decide estar sola justamente porque está sola, ¿no es cierto?, y no se siente querida, y la que toma el camino de la obsesividad, ¿no es cierto?, porque si no logra la nota, tiene que estar un esfuerzo permanente por obtener esa nota y competir, ¿no? Va a ser también un trastorno de ansiedad. Las 2 van a ser trastornos de ansiedad. Y entonces, independientemente del camino que hayan tomado, ustedes van a ver que las niñas se están comiendo las uñas, se están arrancando los padrastros, se están arrancando el cabello, ¿no es cierto? Comienzan a tener tics y uno no sabe lo que está pasando. ¿Se dan cuenta? Y entonces ya cuando las niñas comienzan a decirle a los papás, papá, tengo miedo, me da miedo la noche, no quiero salir a la calle, no quiero, el papá dice o la mamá, vamos a hacer esto, hijo, una cosa nueva, y la mamá dice, no, yo no quiero, dice la hija, yo no quiero porque no voy a poder, o eso no me gusta, y en realidad tienen temor. Entonces ahí recién, en la adolescencia, van al médico. ¿Y el médico qué dice? Tiene un trastorno de ansiedad. Y en ese momento los padres dicen, eso es pues, es un trastorno de ansiedad. Y entonces tratan de explicar todo lo que le ha pasado por ese diagnóstico. ¿Qué les parece? O le diagnostica de depresión. Y entonces, es depresión. Entonces eso va a darle tranquilidad a los padres, entre comillas, porque ya tienen un diagnóstico y con eso pueden explicar todo lo que le está pasando. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Como les decía, cuando una niña no es diagnosticada de trastorno por déficit de atención en momentos adecuados, cuando son adolescentes o adultas, transitan 4 diagnósticos que pretenden ser la causa
de su sufrimiento, pero que no lo son. Son más bien la consecuencia de no haber recibido tratamiento. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor, trastorno de personalidad. La más frecuente es trastorno de personalidad limítrofe o borderline. Y trastorno bipolar de tipo 2. Y no es ninguna de las 4 condiciones las causas del sufrimiento, sino la consecuencia de no haber tratado el trastorno por déficit de atención. Y entonces va a pasar con frecuencia que si las niñas con déficit de atención no entienden lo que les está pasando, tienen ansiedad y sufren en silencio el rechazo de sus contemporáneos, van a sentir que ellas no son ellas. Se van a sentir con problemas de identidad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se van a comenzar a autolesionar, ¿no? Se van a comenzar a hacer cortes en los antebrazos o en los muslos. Y entonces siempre pasa que erróneamente, ¿no? Cuando hay estos cortes, la llevan a un facultativo y el facultativo lo primero que les dice, sin que medie mayor pregunta, es una border, tiene un trastorno de personalidad limítrofe. Y no se toma el cuidado de hacer la historia como debe ser. Las historias de los pacientes deben hacerse de manera longitudinal, desde su nacimiento hasta el momento en que van, para poder ver síntomas que se han extendido durante el tiempo y no quedarse estacionado en las crisis. ¿Se dan cuenta? Y ahí se siguen cometiendo los errores diagnósticos. Y por más que yo le doy antidepresivos, ansiolíticos a mi hija, el cuadro no se resuelve. Porque el problema de fondo no es ese. Si yo no arreglo el problema de fondo, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, ese cuadro no se va a resolver. Y entonces la niña, o adolescente, o adulta, va a seguir sin entender por qué le pasan las cosas. Y los padres van a sentirse frustrados porque no pueden ayudar a los hijos. Porque por más que lo lleven a diferentes facultativos, a diferentes médicos, psicólogos, no progresa. Y cada uno, con seguridad, cada uno le va a dar un diagnóstico diferente. Eso es seguro. Y ustedes van a transitar los diagnósticos diferentes, los padres, pero no van a encontrar entonces una solución. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Son engañosas las estadísticas. Las niñas con déficit de atención nos dan una impresión diferente. Les voy a explicar algo más. Cuando un niño tiene trastorno por déficit de atención, donde la impulsividad es el grupo de síntomas más importantes, escúchenme bien, la comorbilidad, es decir, los trastornos que van a acompañar al trastorno por déficit de atención, van a ser trastornos que se van a ver. Se llaman trastornos externalizantes. Se puede ver. Por ejemplo, el síndrome oposicionista desafiante. No quiero, no voy a ir. ¿No es cierto? Eso es una comorbilidad del trastorno por déficit de atención, pero impulsivo. Eso no se va a ver en los tipos inatento hiperactivo. O la agresividad en el colegio. La impulsividad no se va a ver en los niños con hiperactividad e inatención. Se ven los que son impulsivos. Entonces las comorbilidades son externalizantes. Pero cuando predomina la inatención acompañado de hiperactividad, ¿saben cómo son los trastornos? Son internalizantes. Están hacia adentro. Porque estos niños sufren hacia adentro. Y entonces se deprimen. Tienen temor, hacen ansiedad. No, su personalidad se deteriora, no creen en ellos mismos. Pero eso es hacia adentro. ¿Se dan cuenta? Y cuando se lastiman, lo hacen solitariamente. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y ahí viene la confusión con el diagnóstico. Una cosa es un niño con déficit de atención, otra cosa es una niña con déficit de atención. Y como les digo, las niñas con déficit de atención, donde el cuadro no tiene que ver con la inteligencia,
pueden volverse obsesivas por las notas o no querer ir al colegio, que parecen cosas opuestas, pero al final son dos caminos diferentes para llegar al mismo objetivo, ¿no? Bajar la ansiedad, no sufrir, tener un reconocimiento, que alguien me diga, tú eres importante, tú también eres del grupo. ¿Se dan cuenta? Y entonces, si no tenemos eso presente, el error diagnóstico va a ser sumamente frecuente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las mujeres que presentan, como les digo, déficit de atención, usualmente tienen los 3 grupos de síntomas: inatento, impulsivo, hiperactivo. Pero el grupo de síntomas impulsivo es siempre muy pequeño, no se nota. Entonces es fundamentalmente hiperactiva, inatenta. La gravedad de los síntomas, ¿no es cierto?, se ven menos en las niñas, porque como hemos visto, no van a ser impulsivas. Entonces toda esta problemática escolar de desobediencia no se va a presentar. Y entonces las señales para intervenir no se van a ver claras. Como les digo, más aún si la niña tiene buena reserva cognitiva. Y entonces las niñas con déficit de atención, ¿cómo van a presentar su inatención? Por distraibilidad. Van a estar escuchando al profesor, van a pensar en otra cosa, hay un ruido, pierden la atención, ¿no? Están leyendo, pierden la secuencia de lo que leen. Pero como les digo, si tienen una buena reserva cognitiva, van a terminar aprendiendo de todas maneras. Pero si no, se van a abrumar con el colegio. Se van a abrumar de todo lo que tienen que leer, de todo lo que tienen que aprender. Porque los niños con déficit de atención en general tienen problemas con el aprendizaje verbal, con el aprendizaje a través del lenguaje, sea que escuchen o lean. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer? Comienzan a dejar las cosas para el final, las que les cuesta más, y una vez que saben que el examen es mañana, todo lo que tienen que leer los va a abrumar y probablemente ni lo intenten. Esa es la razón por la cual el niño o niña con trastorno por déficit de atención tienden a ser procrastinadores, dejar las cosas para el final. ¿Qué les parece? Y entonces los papás dicen, hijo, esto es tu culpa. Entonces le dicen, esta es tu culpa porque no estás haciendo las cosas a tiempo. Y los padres piensan que los niños lo hacen porque quieren, y en realidad es parte de ese proceso. ¿Me comprenden? Es parte de ese proceso. Muchas veces nos pasa que los padres dicen, doctor, mi hijo o mi hija solo atiende lo que le interesa, ¿no? Por ejemplo, cuando mi hija está viendo animes, puede ver animes todo el día. Pero sin embargo, se sienta a hacer la tarea y está sentada 10 minutos y se para. Y deben recordar que las pantallas siempre ofrecen múltiples estímulos. Los niños con déficit de atención que están frente a múltiples estímulos pueden quedarse horas porque son múltiples estímulos. El problema es cuando tienen que hacer una sola cosa, cuando el estímulo es uno solo, leer, por ejemplo. Y entonces viene esa confusión. Doctor, mi hijo cuando juega juego de video puede estar todo el día. Eso sí le interesa. No. Es un estímulo que tiene múltiples focos de estimulación. Entonces él puede saltar de una cosa a otra. Pero mándenlo a leer, a hacer una sola cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces pasa eso con frecuencia. Y resulta siendo que en el caso de los hombres, por ejemplo, que son impulsivos, los síntomas son permanentes, fastidia todo el día. Pero en las mujeres, ¿no es cierto?, los síntomas pueden fluctuar. Un día pueden estar contentas, el otro día tristes, pueden estar contentas en la mañana, en la tarde no. Entonces uno dice, ¿qué cosa le está pasando a mi hija? ¿O qué cosa le está pasando a mi esposa? Porque así también se presenta en los adultos. Entonces, ustedes pueden entender cuándo uno se puede dar cuenta con más facilidad de que una mujer tiene un trastorno por déficit de atención, cuando hace crisis en los procesos
de transición social o educativa. Transición social, ¿no? Ir a la fiesta de 15 años. Transición social, ir a la fiesta de graduación. Transición social, hacer trabajos en grupo. Transición social, generar una red de amistades. ¿Se dan cuenta? Ahí se va a notar claramente. Cuando hay transición social o cuando hay transición educativa, pasar de primaria a secundaria, pasar de secundaria a la universidad, escoger la carrera, ahí es donde se van a ver las dificultades. ¿Se dan cuenta? En las mujeres se va a poder visualizar claramente. O durante los cambios hormonales, en la menstruación, en el embarazo, en el nacimiento del niño. Ahí ustedes pueden ver cómo el estado de ánimo cambia, cómo ondula. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener esto claro para podernos dar cuenta de qué cosa es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, la comorbilidad del trastorno por déficit de atención en las mujeres es diferente de los varones. En las mujeres hay más presencia de ansiedad, depresión y trastorno de personalidad. Los varones tienden más a ser agresivos, impulsivos, intolerantes, tienen más probabilidad de consumir sustancias, ¿no es cierto?, de alcoholizarse porque son impulsivos. ¿Se dan cuenta? Obviamente a todo lo que estoy diciendo puede haber excepciones. Es decir, puede haber niños que hagan tipo inatento hiperactivo o niñas que hagan inatento impulsivo, puede ser. Pero el promedio es como se los estoy planteando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no todos los niños con déficit de atención no son iguales. Todos los niños con déficit de atención no presentan exactamente los mismos síntomas, pero yo creo que con estos parámetros generales ustedes pueden tener una idea clara de lo que les quiero decir. ¿Se dan cuenta? Una idea clara de lo que les quiero decir. Entonces, miren ustedes, si yo tengo una niña adolescente con un trastorno por déficit de atención, ¿no? Y no quiere hacer lo que usualmente hacen las niñas de su edad, ir a reuniones, ir a fiestas, estar con los amigos, no quieren hacer eso, sino más bien hacen los planes con los padres. Mamá, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Vamos a almorzar? Mamá, ¿vamos mañana al cine? 14, 15 años. Y ustedes dirán, qué linda mi hijita. No le gusta estar afuera, quiere estar siempre conmigo. Pero ustedes deben tomar en cuenta que eso, que efectivamente puede ser una característica, podría ser un problema cuando no busca estar con la gente de su edad. Las niñas con déficit de atención usualmente se llevan mejor con los adultos y con los menores, pero tiene dificultades de conexión con la gente de su edad. Si a eso le sumamos que estando mi hija en la casa, en la adolescencia, prefiere estar metida en su cuarto que estar con ustedes, entonces eso se debe sumar a una sospecha. Si ustedes ven que su estado de ánimo ondula, de repente en la mañana está contenta y en la tarde está renegando por cosas que no tienen importancia, también deben tomar eso en cuenta, pero deben juntar los síntomas. No cometan error de separar y decir, no, esto es por esto, y esto es por esto, y esto es por esto, ¿no? Si su niña está terminando el colegio y no tiene idea de lo que quiere estudiar, hay que poner las barbas en remojo. Porque generalmente los niños con déficit de atención, ¿saben cómo escogen sus carreras? Por asociaciones que no tienen mayor importancia. Le voy a poner ejemplos. Mamá, quiero ser veterinaria. ¿Por qué, hijita? Porque me gustan los animales. O mamá, quiero estudiar psicología. ¿Por qué, hijita? Porque me han dicho que sé escuchar. Mamá, quiero estudiar derecho. ¿Por qué, hijita? Porque quiero ayudar a los pobres. ¿Se dan cuenta? Y después cuando llega el momento, empiezan la carrera y se da cuenta que no les gusta. O no es nada de lo que habían pensado. Y comienzan a cambiar de carrera o dejan de estudiar.
está demostrado que las niñas con déficit de atención más frecuentemente dejan su carrera académica que los varones con déficit de atención. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta? Ahora, si aparte de eso yo veo que mi hija comienza a descuidar su aspecto personal, se comienza a vestir con ropa ancha, como que no quisiera que los demás la vean su aspecto ya de adolescente o de adulta, se comienza a vestir pues con polos grandes, ¿no? Pantalones grandes, zapatos grandes, grises, ¿no? Descuida su aseo personal, no quiere salir, y si sale, sale con una amiga que se viste como ella, ¿no? Y sumado a eso tienen preferencias más bien por, como en algún momento hablamos en el programa, por temáticas de la cultura asiática, ¿no? Lo cual no es ni bueno ni malo. Tienen que juntar todo, ¿no? Los animes, por ejemplo, ¿no? Les gusta ir a centro comercial de Arenales a comprar sus animes. O les gusta el K-pop, ¿no? Entonces les gusta el K-pop, les gustan los animes, se visten ancho, cuidan el aseo personal, prefieren estar solas, no quieren ir al colegio, están deprimidas con ansiedad. Todo eso no puede ser varias cosas. Probablemente sea una sola. Y entonces todo ese conjunto sumado a problemas de atención y concentración, podríamos estar frente a un cuadro de estas características y no estarnos dando cuenta, porque siempre pensamos que el déficit de atención es casi propiedad de los niños, tiene que haber impulsividad, ¿no? Tiene que haber escándalos, si no, no es el diagnóstico, y no nos estamos dando cuenta de los otros grupos de síntomas. ¿Qué les parece? Y entonces los padres, como les digo, nos pasan la consulta, que llegan y no entienden lo que les está pasando a los hijos, pero tenemos que considerar que los hijos tampoco entienden lo que les está pasando. No tienen una idea clara de lo que está pasando. Entonces tratan de encontrar explicaciones externas. ¿Y cuáles son las que rápidamente incorporan? Soy fea, no me quieren como soy, me odio, ¿no? Y le dice a los papás o a la mamá, mamá, me quiero morir, yo no quiero ser así. Porque está tratando en realidad de encontrar una explicación y que sean los padres las que le puedan dar una explicación. Pero los padres tampoco tienen esta posibilidad porque tampoco entienden lo que está pasando. Entonces la idea de conversar con ustedes ahora es sensibilizarlos sobre ese tema. ¿No es cierto? Usualmente en el déficit de atención son las madres, sea el hombre, sea hombre o mujer, que el niño con déficit de atención, generalmente son las madres las que están más en contacto con estos niños y son las que más sufren por sus cambios, ¿no? Muchas madres me comentan, doctor, mi hija se me acerca a las 4 de la tarde, ¿no? Llora profundamente, llora de una forma que me hiere profundamente por cómo sufre. Y me dice que ya no quiere vivir, que no se gusta, que no le gusta cómo se ve, que no sabe qué hacer, ¿no? Y después se va de mi habitación, me ha dejado destruida con todo lo que me ha dicho, y a la media hora se está riendo. Y yo me acerco a la habitación y está en la pantalla viendo un youtuber o viendo un dibujo animado. Y entonces me parece que me busca intencionalmente para hacerme sufrir. Cuentan las madres, pero yo les puedo decir que eso no es cierto. Cuando su hija está sentada con ustedes llorando con esa intensidad, así es como están sufriendo de verdad. Así es. Pero después, rápidamente, como proceso, este proceso de inatención y de hiperactividad, pueden pasar a otra temática y cambiar el humor y la voluntad.
¿Se dan cuenta? Entonces uno no sabe qué hacer. Si está muy cerca, porque está cerca. Si está lejos, porque está lejos. Si se preocupa, porque se preocupa. Si no se preocupa, porque no se preocupa. Es complicado. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que estar atentos a estas señales que ustedes la van a notar desde pequeños. La van a notar. Cuando su hija comienza a tener problemas, como le digo, de socialización. Cuando lleguen sus amiguitas a jugar y ella solo quiere jugar lo que ella quiere. Y quiere que sus amigas solo jueguen eso. Y si cuando juega, pierde, se pone muy irritable. ¿No? O el otro extremo, hacen lo que sus amigas dicen. ¿Se dan cuenta? Entonces, tener todos estos parámetros en cuenta para saber que no necesariamente la niña con déficit de atención va a ser impulsiva, no tiene que parecerse a los hombres con trastorno por déficit de atención, no tiene que parecerse. El rendimiento escolar no es un indicativo que me diga tiene o no tiene, no es un indicativo. Les vuelvo a repetir, el déficit de atención no tiene que ver con la inteligencia. Entonces esto me puede dar una alerta. Y recuerden, los pacientes con trastorno por déficit de atención tienen virtudes extraordinarias. Son muy afectivos, son sensibles, son sumamente creativos. Muchos trastornos por déficit de atención son artistas, justamente porque son muy creativos. Y personas que han sido importantes en la historia de la humanidad han tenido déficit de atención y han cambiado el mundo por su creatividad. Entonces tiene ventajas tener déficit de atención, pero hay que saber que se está en este proceso para que los otros síntomas no dañen la personalidad y no coapten la creatividad de los niños con déficit de atención. Es una condición que puede ser extraordinaria si se potencia correctamente y se diagnostica tempranamente, justamente para dirigirlos hacia lo que es mejor para ellos, hacia lo que es más productivo y más reforzante, y enseñarles a compensar aquellos otros procesos con los cuales tienen mayor dificultad. Esa es la idea. Ya no tiene que ser una desdicha tener un hijo con trastorno por déficit de atención. Puede ser una gran bendición si es que le damos todas las armas para alimentar su creatividad. Muy bien, les agradezco muchísimo que hayan estado ahí. Ha sido con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa Musicalmente. Hoy, lunes 23, vuelvo a pedir disculpas por la ausencia anterior y nos vemos el próximo lunes si es que no se cae la red. Muchas gracias por su atención.